Buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a esta nueva jornada sobre tributación local, que llega ya a su tercera edición. La verdad es que nos alegra mucho ver esta nutrida participación de asistentes, pero creemos que con esto es una jornada que se consolida y ya es una cita recurrente en el mes de noviembre para todos los interesados en el derecho tributario local. Es una pena que no hayamos podido organizar esta jornada en formato presencial como otros años y después poder charlar y compartir un café, pero está claro que la situación actual no nos lo permite. Por ese motivo, para quitar un poco esa frialdad de este formato, habíamos pensado que tendría sentido hablarnos todos de tú para tener un poquito más de cercanía en las intervenciones. Por ese mismo motivo también habíamos pensado dividir la exposición en 6 bloques diferentes que nos repartiremos Diego y yo para que sea más dinámica la sesión. Diego Marín Barnuevo, muchos de vosotros ya le conocéis, es catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Autónoma de Madrid y of counsel del despacho desde hace ya más de 3 años. Tiene una gran experiencia en materia de tributos locales y ha asesorado en el pasado a distintas entidades locales en distintas materias, incluyendo la elaboración de ordenanzas fiscales. Es por eso que tiene una gran experiencia en esta materia y es gran conocedor de los puntos débiles que tiene la regulación y la gestión tributaria local. Por mi parte, bueno, yo me presento, aunque también muchos de vosotros me conoceréis. Soy José Suárez, socio de fiscal de Pérez Llorca, y durante más de 13 años me he involucrado en asuntos no solo de gestión, inspección y recaudación de tributos locales, sino también en materia catastral. Os queríamos decir que podéis plantear todas las preguntas que queráis durante las intervenciones y, de hecho, esta es una de las finalidades que buscamos, el intercambio de información. Para ello podéis utilizar la sección de preguntas y respuestas que normalmente encontraréis en la parte derecha de vuestra pantalla. Y finalmente, bueno, comentaros que os circularemos un documento resumen que lista las sentencias y los autos de los que vamos a hablar a continuación, pues para que no tengáis que preocuparos de apuntar fechas, números de recurso, etcétera. Bien, pues lo primero que nos preguntamos es por qué año tras año nos parece importante organizar esta jornada sobre esta temática, ¿no? Pues la verdad es que nosotros le vemos dos razones a ello. La primera es que en el Departamento de Fiscal de Pérez Llorca siempre le hemos dispensado un mimo especial a la Fiscalía Local, porque es una fiscalidad que, aunque pues puede ser vista como el patito feo del tributario, sin embargo, mueve unos importes elevados y para determinados sectores económicos supone una cifra de gasto muy significativa. Gasto que además acompaña pues, a toda la vida de los negocios y de las inversiones, porque tenemos fiscalidad local al iniciar una actividad, al implantarla, al hacer renovaciones, durante su operación recurrente, igualmente durante las fases de salida o desinversión. Claro, y en este ámbito de la fiscalidad local, pues resulta que nos encontramos con más de 8.000 entidades locales, una normativa y un régimen fiscal que en su día, bueno, pues se implantó con distintos objetivos en mente, pero siempre intentando que la gestión de ese sistema fuera pues sencilla, entre comillas, y para ello el legislador a finales de los 80 pues estableció un conjunto de figuras tributarias veteranas y noveles que en general se rigen por reglas de cálculo eminentemente objetivas y que al final pivotan en muchos casos sobre una magnitud extrafiscal y muchas veces opaca, que es el valor catastral. Si a eso le añadimos que en los últimos 6 o 7 años ha habido un incremento de comprobaciones, sobre todo de las tasas, a la forma en la que muchas veces esos tributos se gestionan por parte de las entidades locales y también la llegada de las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario, pues es evidente que esta área genera un interés incontrovertido.
Y en segundo lugar, porque nosotros en Prellorca hacemos un especial seguimiento de los distintos pronunciamientos jurisprudenciales, tanto del Tribunal Supremo, que por suerte desde 2017 se ocupa mucho más de la fiscalidad local, como también de otros órganos. Y bueno, fruto de este trabajo continuado son nuestras newsletters mensuales y también un libro que hemos publicado en junio de este año en colaboración con Aranzadi acerca de la casación tributaria. Este año, bueno, pues como los anteriores no tenemos modificaciones normativas a que hacer referencia, salvo quizá alguna muy específica, pero la verdad es que las circunstancias económicas y sociales que estamos viviendo, pues sí que nos llevan a pensar que quizá en los próximos años pues pueda haber algunas figuras locales a las que se les vean las costuras, como pasó en la última crisis con la plusvalía municipal. Por lo tanto, es una materia la verdad es que interesante y en la que puede que en los próximos años haya bastantes movimientos. Y con esto cedo la palabra a Diego, que nos va a contar la situación de la plusvalía municipal. Hola, muchas gracias, José, y muy buenas tardes a todos los que estáis en casa o en el trabajo viendo esta intervención. Bien, que como contaba José, vamos a intentar hacerlo de una manera que sea más dinámica y que sea más cercana, y por ello nos hemos propuesto que cada uno intervendrá en tiempo limitado para intercalar sus intervenciones y las mías, y de este modo pues tengamos un discurso más variado, ¿no? Y a tal efecto, pues yo voy a empezar con la plusvalía municipal y también con mi estilo sintético habitual, ¿no? De una manera muy breve voy a hacer la exposición de la parte que me corresponde de esta primera parte, pensando que si alguna de las ideas que expongo es demasiado sintética y no llega a entenderse bien, pues cualquiera a través del chat podéis preguntar o pedir que detallemos alguna cosa más de las que estamos tratando. Bien, en relación con la plusvalía municipal, con el impuesto sobre incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, pues retomo una idea básica que casi todos conocéis, y es que se declaró inconstitucional, como todos los que estáis aquí hoy lo sabéis perfectamente, la sentencia 59/2017 de 11 de mayo, que estableció que era inconstitucional en aquellos supuestos en los que no había habido un incremento de valor en los terrenos, ¿no? Esa sentencia, con esa declaración de inconstitucionalidad, nos llevó a todos a pensar que habría un parche legislativo y que el legislador rápidamente modificaría la ley de haciendas locales para corregir ese déficit de constitucionalidad, y lamentablemente no ha sido así, con lo cual llevamos ya 3 años con el mismo problema, que está generando unos costes tremendos sobre todo a los ayuntamientos y también a los tribunales, porque con esos datos de la jurisprudencia casacional tributaria calculábamos que en torno al 20% de las sentencias que ha puesto el Tribunal Supremo el año pasado estaban referidas a este impuesto, la plusvalía municipal, y eso lógicamente es un coste externo que debería haberse evitado, como se evitó, por ejemplo, como ya sabéis, en Guipúzcoa o en Navarra, donde las leyes forales sí que fueron corregidas una vez que se produjo la declaración de inconstitucionalidad. Junto a esa sentencia, que es por todos conocida, la siguiente, que llegamos a comentarla en la anterior jornada, era la sentencia 126/2019 del Tribunal Constitucional, sentencia de 31 de octubre, que establecía una idea, en fin, que es tan obvia, pero que era necesario que se dijera porque los tribunales no siempre la reconocían, y es que se determinó que la cuota no podía ser superior al incremento real de valor, de tal modo que en aquellos supuestos en los que se había puesto de manifiesto un incremento de valor, por ejemplo, de 5.000 euros, porque se compró por 300 y se vendió por 305.000, pues la cuota no podría ser de cuantía superior a 5.000 euros, ¿no? Esa sentencia también la conocéis todos, pero quería destacar alguna idea concreta de esa sentencia 126. Luego hay otra también posterior, la 153 de 2019 también, con el mismo contenido. Y quería destacar alguna idea muy útil, muy interesante, ¿no? En primer lugar, que esa sentencia rompe o se aparta un poco de la interpretación que había sentado el Tribunal Supremo y, por ejemplo, para establecer si hubo o no incremento, permite que se tomen en consideración los gastos y tributos inherentes a la adquisición. Eso no es lo que venía diciendo el Tribunal Supremo, pero en la medida en la que lo dijo el Tribunal Constitucional en esa sentencia, pues sin duda es un dato que podemos utilizar en nuestros recursos para achicar todavía más ese eventual incremento o poner de manifiesto que no existió incremento de valor en el caso en el que queramos enjuiciar.
había otras cositas de esta sentencia, pero bueno, otras críticas posibles, pero esta es la que desde el punto de vista práctico más interés puede tener para todos vosotros. Junto a esto, también del pasado, quería recordar las importantes sentencias del Supremo de 9 de julio del 18 y 17 de julio del 18, que fueron las que establecieron la interpretación de esa jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en la que dijeron que el 110 era inconstitucional en todo caso y el 107 no en todo caso, y por tanto no estaba expulsado del ordenamiento jurídico. Y en la sentencia del 17 de julio, en la que se habla de la prueba. Se establece cuáles son los requisitos probatorios para que los interesados puedan demostrar que en su caso concreto no hubo incremento de valor y, consecuentemente, consigan que no se les exija el pago del tributo. Básicamente, venía a decir esta sentencia del 17 de julio del 18 del Tribunal Supremo que, a tal efecto, las escrituras eran prueba suficiente, sin perjuicio de que, una vez aportado ese indicio probatorio por parte del sujeto pasivo, la Administración pudiera aportar otras nuevas pruebas que contradijeran esa primera verdad deducida del contenido de las escrituras. Pero es importante destacarlo porque muchos ayuntamientos rechazan esa prueba, esa aportación de escrituras, y, como digo, el Tribunal Supremo dijo que sí, que era prueba suficiente para conseguir este resultado. También del pasado forma parte de este primer bloque el hablar de la fórmula Cuenca, ¿no? Esa divertida fórmula que se inventó un ingeniero para decir que la fórmula de cuantificación de la base imponible estaba mal prevista y que había que hacer un cálculo inverso. Bueno, eso es una anécdota de nuestra historia judicial, pero desde luego el Tribunal Supremo ha rechazado siempre que esa fórmula Cuenca pueda ser admisible. Y una última cuestión también derivada de esa inconstitucionalidad, antes de ver algunas sentencias concretas del Tribunal Supremo, pero que también me parece importante destacar, es que ha habido algunas sentencias del Tribunal Supremo, ya ha habido algunas, como veo una aquí de 21 de noviembre del 19, que reconocen la responsabilidad patrimonial del Estado legislador. Entonces, esto es muy importante. A lo mejor no le lleváis el seguimiento a estas sentencias porque no son de la sección segunda de lo tributario, sino que son de la sección quinta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Y entonces aquí se viene a reconocer que sí, que por supuesto que cabe exigir responsabilidad patrimonial, pero para ello era preceptivo haber agotado la vía judicial. Si alguien se conformó con la liquidación y esa liquidación devino firme, en ese caso ya no parece posible pedir esa responsabilidad patrimonial del Estado. Y todo esto por el enfoque constitucional del problema, y pasando a cuestiones más actuales del último año del Tribunal Supremo, querría destacar algunas sentencias. En primer lugar, hay una muy interesante, que es una del Supremo de 3 de junio de 2020, de la que también José va a hablar dentro de un ratito seguro, porque establece una idea muy importante y tiene que ver con la efectividad de los cambios del valor catastral. Es un supuesto en el que se había tramitado un procedimiento de discrepancia en el catastral de subsanación de discrepancias, que está previsto en el artículo 18 de la Ley del Catastro Inmobiliario, y como consecuencia de ese procedimiento se modificó a la baja el valor catastral del inmueble. Y la propia Ley del Catastro establece que los efectos de esa modificación del valor catastral serán a partir del día siguiente de finalizar el procedimiento, y tiene cierto sentido. Pero también tiene cierto sentido lo que establece la sentencia que acabo de citar, porque dice que con independencia de lo que diga la Ley del Catastro Inmobiliario, esa nueva valoración debe de ser tomada en consideración también hacia el pasado y no solamente hacia el futuro. ¿Por qué? Pues porque dice una idea que es lógica. Dice, vamos a ver, pongo un ejemplo que se entenderá mejor. Si el valor catastral era de 500.000 y gracias a ese procedimiento se acredita que es de 400.000, pues a la hora de determinar los impuestos vinculados al catastro, como puede ser el IBI o como puede ser el incremento de valor de los terrenos, pues habrá que tomar el que realmente tenía. Y si es de 400.000 y no de 500.000, con independencia de que el procedimiento de subsanación de discrepancias sea posterior, habrá que tomar en consideración ese nuevo valor que es inferior. Y en esto me permito hacer un breve excurso de 30 segundos o de 40 segundos para contar una idea abstracta que tiene que ver con esta jurisprudencia tan interesante del Supremo, que como sabéis todos está sorprendiéndonos a todos, ¿no? Y hay una idea que aparece en varias sentencias y que es importante destacar, aunque sea muy abstracta. Y es que el Tribunal Supremo está destacando que la función jurisdiccional en la vía contenciosa administrativa
es una función de plena jurisdicción. Es decir, se aparta de esa idea un poco más antigua de que los tribunales tienen una función revisora, que tenían que revisar si la administración había actuado correctamente. Y entonces dice, no solamente basta con que haya actuado correctamente, sino con que el acto que estamos enjuiciando sea legal. Entonces, claro, en el caso que estoy contando, la administración había actuado correctamente, porque determinó la cuota en función del valor catastral vigente en ese momento. Pero, con independencia de esa situación, el Supremo lo que toma en consideración es esa jurisdicción plena que reivindica en muchas sentencias para poner de manifiesto que le interesa toda la legalidad del acto enjuiciado y no solamente la actividad de la administración. Otras sentencias importantes tienen que ver con la posibilidad de impugnar las liquidaciones firmes dictadas en relación con este impuesto. Esto es importante, esto se había cuestionado muchas veces porque, bueno, había un sector de la doctrina, de los académicos, de los de la universidad, alguno que conozco mucho que estaba deletrado en el Tribunal Constitucional también, que defendían que era posible instar la anulación de las liquidaciones ya firmes a partir de lo que establece el procedimiento de nulidad del artículo 217 de la Ley General Tributaria. Yo nunca lo vi claro, aunque siempre hay que intentar aprovechar todas las posibilidades de impugnación, si no se nos ocurre ninguna otra mejor. Pero lo que quiero destacar es que el Tribunal Supremo ha rechazado expresamente esa posibilidad. En concreto, en la sentencia de 28 de mayo de 2020, rechaza de forma franca que este supuesto en el que se ganó la firmeza se incurra en los supuestos de nulidad de pleno derecho de las letras A, E, F y G del artículo 217 de la Ley General Tributaria. Con lo cual, bueno, queda confirmada que esa vía de impugnación para actos de liquidación que divinieron firmes es inapta, como diría un insigne magistrado del Tribunal Supremo, ¿no? Y también en otra sentencia similar, que es de 18 de mayo de 2020, lo que viene a decir el Tribunal Supremo es que lo que procede es instar el procedimiento de devolución de ingresos indebidos. De tal modo que si estamos en plazo para instar ese procedimiento de devolución de ingresos indebidos, pues lógicamente se atenderá a ese procedimiento y se reconocerá o no, según se acredite la existencia de incremento de valor, la anulación de la liquidación. Pero si no es así, no hay otro cauce. Con lo cual, me temo que las liquidaciones firmes, que vinieron firmes porque fueron consentidas por el sujeto pasivo, ya no podrán ser impugnadas, ¿no? Y una última cuestión, para terminar con este primer turno, es un auto interesante del Tribunal Supremo, que es un auto de 10 de septiembre de 2020, que plantea un problema que alguna vez ha surgido y quizás surgió en la jornada anterior, que es un problema curioso, ¿no? Que es el siguiente. Cuando se trata de comparar el valor de adquisición y el valor de transmisión, pues todos tenemos en mente algunos problemas típicos. Pero hay otros problemas menos habituales que también se pueden suscitar, como el que se plantea en este auto, en el que el sujeto que adquirió, lo que adquirió fue un solar. Y sobre el solar edificó y después de edificar vendió apartamentos. Con lo cual, las magnitudes comparables no son en absoluto comparables, porque claro, tenemos una referencia global de todo un suelo del que salieron varios apartamentos y luego otro segregado, que es el valor de cada apartamento, que aparte de que es un porcentaje del primero, también lleva incorporado el valor de construcción. Con lo cual, es un auto interesante y seguro que si el año que viene seguimos todos aquí, pues en la cuarta jornada de tributación local hablaremos de cómo lo resuelve el Tribunal Supremo. Con lo cual, acabo aquí este primer turno y le devuelvo el turno de palabra a José. Adelante. Muchas gracias, Diego. Ese auto la verdad es que es interesante y si no recuerdo mal era uno de los supuestos además que había analizado el Tribunal Constitucional en una de las sentencias de 2017, ¿no? O sea, que estará bien ver quizá cuestiones de prueba y cómo se puede fundamentar eso, ¿no? Pasamos ahora a la materia de catastro e IBI, porque son las dos materias que están más relacionadas. Quizá el punto de partida que aquí tenemos que tener en cuenta es que siempre se ha distinguido
de forma radical entre la gestión catastral y la gestión tributaria del IBI, o también podría ser de la plusvalía municipal en relación con el valor catastral del suelo. Y la verdad es que las últimas sentencias del Tribunal Supremo sí que han venido a dejar un poco más borrosa esa frontera entre una y otra, basándose, bueno, pues en ese principio de plena jurisdicción y también en otros de buena administración, de que la administración no se contente exclusivamente con cumplir de forma formal la normativa, sino que tiene que tratar de buscar la justicia tributaria sustantiva, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de pronunciamientos bastante interesantes, pues que en algunos casos están un poco a caballo entre los dos mundos. La primera sentencia que a mí me gustaría señalar, la primera materia, es lo que se refiere a los estudios de mercado necesarios para llevar a cabo las ponencias de valores y qué es lo que es necesario que aparezca en el expediente de la ponencia y en el expediente de la valoración individual que se deriva de esa ponencia de valores. Había habido bastante discusión en los tribunales menores sobre si ese estudio de mercado necesario para llevar a cabo la valoración pues en la totalidad del municipio, en una parte, era necesario que acompañara la valoración individual. Y bueno, aquí una serie de sentencias de 19 de mayo, 3 de junio, 18 de junio de este año sí que vienen a resolver bastante la cuestión y básicamente el criterio que alcanzan es que no es necesario que el estudio de mercado conste en el expediente de la ponencia de valores, sino que es simplemente necesario que allí figuren pues unos resúmenes o las conclusiones de esos estudios, aunque sí que es cierto que el estudio debe existir, debe haberse realizado. No es necesario tampoco que ese estudio se le entregue al contribuyente con motivo de la notificación del nuevo valor catastral y tampoco es necesario que ese resumen de ese estudio de mercado se le entregue al contribuyente. Eso no quiere decir que el contribuyente después pueda optar por impugnar directamente la ponencia de valores o bien la notificación individualizada de su valor catastral con base en motivos sustantivos o técnicos por los cuales la valoración pueda ser incorrecta o incluso, por ejemplo, pues esté superando el valor de mercado, que es uno de los límites del valor catastral. En relación con esta cuestión de qué información tenía que existir en los distintos expedientes, la verdad es que en algunos municipios se montó un verdadero jaleo, uno de ellos es el del Campello, en Alicante, donde había habido una serie de pronunciamientos judiciales contradictorios por parte de los dos órganos que podían valorar pues la actuación catastral y la actuación tributaria. Entonces, en el caso del Campello, que existen dos sentencias que son de 19 de mayo y de 18 de junio de este año, y existen asimismo numerosos autos de admisión a trámite de recurso de casación, pues básicamente lo que había ocurrido es que alguno o varios contribuyentes habían impugnado las valoraciones catastrales que les habían llegado y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana había determinado que no existía un estudio de mercado en la elaboración de la ponencia de valores. Y curiosamente, bueno, pues el ayuntamiento lo que hizo fue acatar esa resolución y a esos contribuyentes pues no girarles el IBI de forma pues dispara lo que hacía con otros contribuyentes que no habían impugnado esas valoraciones y sí estaban recibiendo sus IBIs. Y paralelamente, en otro procedimiento en el que se había impugnado la ponencia de valores del municipio, pues resulta que la Audiencia Nacional concluye que la ponencia de valores es correcta y todo está bien. Entonces, claro, pues los distintos contribuyentes de ese municipio plantean una serie de recursos que hacen que el Tribunal Supremo pues se tenga que pronunciar sobre cuáles son los efectos que existen entre unas y otras sentencias. Y básicamente lo que concluye es, por una parte, que la sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana no tiene efecto de cosa juzgada material y, por lo tanto, no afecta a ejercicios posteriores ni tampoco a otros contribuyentes distintos que aquellos que fueron parte del procedimiento, que el resultado
o el procedimiento impugnatorio ante la Audiencia Nacional es correcto y debe surtir efectos y que, por tanto, a futuro, en general, el Ayuntamiento del Campello podrá seguir liquidando el IBI correspondiente a los inmuebles de su término municipal. La verdad es que es una cuestión que a nosotros, al preparar la jornada, nos parecía bastante peculiar, pero es verdad que por esa dualidad de gestión de algunos de los tributos municipales puede que se genere o se duplique, pues por ejemplo, en el impuesto sobre actividades económicas, donde la gestión de la matrícula puede ser competencia de la agencia tributaria, pero después la liquidación le corresponda al ayuntamiento. Entonces, bueno, es posible que nos encontremos con casos o con sentencias parecidas. Otro punto interesante que Diego ya ha mencionado en su primera intervención es el efecto tributario de las subsanaciones de discrepancias catastrales. Como Diego señalaba muy correctamente, el artículo 18 de la Ley del Catastro Inmobiliario lo que dice es que ese procedimiento tiene efectos a futuro desde que se hace esa corrección del valor catastral. Quizá un punto importante a tener en cuenta para analizar esos efectos que el Tribunal Supremo le daba en sede de la gestión tributaria, tenemos que tener en cuenta que el procedimiento de subsanación de discrepancias catastrales solo cabe cuando no ha habido un incumplimiento de comunicación catastral por parte del contribuyente, con lo cual nos vamos a encontrar normalmente en supuestos en los cuales el error de la valoración catastral suele provenir de la propia administración. Pues, por ejemplo, podemos estar ante errores en mediciones, errores en calidades, una serie de distintos supuestos y normalmente no son motivados por el contribuyente. Por eso, a mí me parece muy razonable la conclusión que adquiere el Supremo de que pues el resultado de esa nueva valoración catastral debe aplicarse retroactivamente a los tributos que se hayan liquidado sobre esa base imponible. Enlazando también con esta cuestión, hay otra sentencia de 18 de mayo de este año relativa a un caso en el Ayuntamiento de Tías, en Canarias, donde un contribuyente lo que había hecho era recurrir escrupulosamente en vía catastral las valoraciones que había recibido, obteniendo una resolución favorable, pero que había sido ejecutada incorrectamente por el catastro. Plantea incidente de ejecución, le vuelven a dar la razón y el ayuntamiento pues lo que había hecho era liquidar el valor catastral, el IBI, perdón, sobre el valor catastral que se había dictado incorrectamente en la primera ejecución de la resolución que daba la razón al contribuyente. Y aquí el Tribunal Supremo lo que dice no es ya que esos IBIs estén mal, que proceda a corregirlos, sino que la propia administración es quien debería haberle evitado al contribuyente ese gasto, ese coste innecesario y que claramente es ilegal. Entre otros principios, nombra el principio de buena administración, que sí que lo estamos viendo pues llegar con bastante fuerza en numerosos pronunciamientos. Bien, y después un último punto en cuanto a la valoración catastral, que a mí me parece muy, muy interesante, es una vía que había abierto ya el Tribunal Supremo el año pasado, en 2019, que se refiere a la posibilidad de impugnar los valores catastrales a través del recurso indirecto del recibo del IBI. Bien, o sea, con base en esa dualidad de gestión catastral y tributaria, la regla principal o general era que no era posible impugnar el valor catastral a través de un recurso contra el IBI. Lo que ocurre es que el Tribunal Supremo sí que señala que en situaciones extraordinarias pues esto puede no ser así. El Tribunal Supremo lo que dice es que siempre que concurran circunstancias extraordinarias sobrevenidas que hubieran sido reconocidas por la Administración o por los órganos jurisdiccionales en supuestos similares, que además el contribuyente hubiera hecho valer esas razones ante el catastro y no hubiera tenido respuesta satisfactoria en tiempo y también los hubiera planteado en sede de recurso contra la liquidación tributaria ante el ayuntamiento sin obtener un rebatimiento eficaz por parte del ayuntamiento, pues podrá ver cómo su valoración catastral puede ser revisada en sede del recurso contra esas liquidaciones tributarias.
es verdad que la doctrina del Tribunal Supremo va a ser muy casuística, es decir, como es necesario que algún órgano administrativo o judicial haya tenido en cuenta esas situaciones de forma excepcional y las haya validado, pues seguramente nos encontraremos con bastantes recursos que al final acabarán puliendo o perfilando cuáles son esos supuestos en los cuales los contribuyentes pueden atacar indirectamente la valoración catastral. Sí que es cierto que como uno de los requisitos es que el contribuyente haya hecho valer esos argumentos frente a la administración que liquida el tributo, es necesario que exista un recurso. Entonces, el Tribunal Supremo se ha encargado también de analizar qué recursos son válidos y ha concluido que una mera solicitud de devolución de ingresos indebidos no es apto para estos fines. Debería bien plantearse un recurso de reposición o una reclamación económico-administrativa o bien proceder a utilizar mecanismos extraordinarios, pues en concreto tendría que ser revocación o nulidad de pleno derecho de esas liquidaciones. Bien, ¿qué casos excepcionales el Tribunal Supremo ha homologado? Pues nos encontramos ya con algunos que estaban presentes en sentencias del año pasado y hay alguno nuevo en sentencias dictadas ya en este año. Entonces, el primero de ellos es la anulación del planeamiento urbanístico. Este caso quizá el más conocido sea el de Valdebebas, aquí en Madrid, donde bueno, pues hubo una batalla legal y judicial importante sobre si la modificación que se había hecho del plan de ordenación urbana era correcto o no, y al final lo que hizo fue dejar fuera de la legalidad urbanística a toda una zona de la ciudad. Y entonces lo que ocurrió es que distintos contribuyentes recurrieron sus liquidaciones y finalmente se les dio la razón por esta vía excepcional de recurso indirecto contra el valor catastral. Otro supuesto sería la incorrecta calificación catastral del bien como urbano o como rústico, sin que sea necesario que exista realmente una anulación del planeamiento urbanístico. Es importante aquí señalar que en 2014, el 30 de mayo, el Tribunal Supremo dictó una sentencia muy importante que básicamente venía a decir que todo el suelo que no estuviera desarrollado o que no tuviera una ordenación minuciosa no podría ser considerado como suelo urbano a los efectos catastrales, lo cual motivó una modificación legal y además que en determinados municipios se hicieran ponencias de valores parciales para corregir esa situación. Pues bien, este sería un caso concreto. Y aquí, de hecho, tenemos que señalar que existe un auto de admisión en el cual lo que se va a analizar es si suelos sectorizados con ordenación pormenorizada, pero cuya programación esté suspendida sine die, que en principio, si quitamos, digamos, la última parte de la suspensión, pues sería suelo urbano a efectos catastrales, pero esa suspensión de forma indefinida pues le hace dudar al Tribunal Supremo sobre cuál debería ser la calificación de esos suelos, principalmente pues a efectos de plusvalía municipal, aunque también a efectos del IBI. Otro supuesto podría ser la nulidad de la ponencia de valores, la cual, pues, la verdad es que se podría alegar en recursos contra el IBI que se le hayan girado a los contribuyentes. Y una última precisión que cabe hacer es que el Tribunal Supremo lo que sí que ha establecido con claridad es que si los contribuyentes recibieron ese acto de contenido catastral y se aquietaron y no lo recurrieron y en ese momento ya concurrían esos problemas o esos errores, entonces ya no cabe utilizar esta vía excepcional de recurso indirecto a través de la liquidación del IBI. Aquí a nosotros, bueno, se nos plantean quizá dos supuestos que igual podrían ser objeto de análisis futuro por parte del Tribunal Supremo, que podría ser, o sea, por una parte, ¿qué pasaría si de forma sobrevenida el valor catastral supera el de mercado? Cosa que normalmente no ha sucedido. Hemos visto que ha pasado en ocasiones con la anterior crisis inmobiliaria y con la situación actual, pues puede que en algunos supuestos llegara a darse el caso. Claramente sí que es una situación sobrevenida, por lo tanto, pues puede ser que los contribuyentes pudieran ir por esta vía, ¿no? Otra podría ser qué pasa en aquellos supuestos en los cuales el acto de gestión catastral
se lo hubiera comunicado a un anterior titular del inmueble, porque en ese caso el actual titular no tiene vía de recurso directo contra esa valoración catastral, aunque siempre es verdad que podría utilizar la vía de la subsanación de errores catastrales si es que encaja en el supuesto regulado por la ley del catastro inmobiliario. Bien, después pasando ya a lo que sería en materia estrictamente de IBI, tenemos por una parte lo que sería la exención en el IBI aplicable a las entidades de la Ley 49/2002. Aquí había una discusión incitada por los ayuntamientos, los cuales consideraban que para poder aplicar la exención era necesario una aprobación expresa por su parte, es decir, que los ayuntamientos convalidaran el régimen especial que estas entidades estaban disfrutando. Aquí se analiza una serie de artículos de la Ley 49/2002 y también del reglamento que regula los detalles de ese régimen, y al final el Tribunal Supremo llega a la conclusión de que en materia de IBI, no así en IAE, la comunicación al ayuntamiento no tiene efecto constitutivo, sino declarativo. Es decir, no es más que el ayuntamiento no tiene más que tomar razón de esa comunicación y aplicar en cualquier caso esa exención o ese beneficio fiscal. Y además el Tribunal Supremo también establece que, de acuerdo con la normativa, no hay un plazo concreto para formular esa comunicación. Con lo cual, teniendo en cuenta además el contenido de los restantes artículos del reglamento, pues puede ser que los ayuntamientos tengan que rectificar liquidaciones en las que no hubieran estado aplicando esos beneficios. La siguiente sentencia que nos encontramos, aquí hay varias, de 17 de septiembre, 2 de octubre, 11 de junio, se refiere a los bienes del Estado afectos a la defensa nacional. El interés que tienen estas sentencias es que lo que establece el Tribunal Supremo es que se trata de una exención objetiva y que lo único que importa es que el titular sea el Estado y que esos inmuebles estén afectos a la defensa nacional. Por lo tanto, da igual que, por ejemplo, esos bienes hubieran sido objeto de una concesión demanial o de algún tipo de cesión. En las primeras sentencias que he mencionado era el caso de Navantia, pues que justamente los ayuntamientos le habían girado el IBI y, según el Supremo, de manera incorrecta. El siguiente punto que nos encontramos se refiere a la exención aplicable en el IBI a las universidades en virtud de la Ley Orgánica de Universidades de 2001. El Tribunal Supremo lo que hace es aclarar que el contenido de ese artículo no se ha visto derogado por ninguna de las normativas de haciendas locales posteriores, en concreto la reforma de 2002 y el texto refundido de 2004. Y finalmente, también tenemos que hacer referencia a una serie de sentencias de 18 de junio y 8 de julio en las que se analiza cuál es el contenido o el alcance de la exención aplicable a los inmuebles de las administraciones públicas afectos a la educación, llegando el Tribunal Supremo a la conclusión de que es necesario que esos bienes estén directamente relacionados con los servicios educativos. Es decir, no basta con que tengan que ver con la educación, sino que tienen que estar directamente afectos a esa actividad. Le cedo la palabra de nuevo a Diego. Bien, muchas gracias, José, y por contar algo más divertido que esto que estamos hablando, y para el público que está en casa, ¿no? Les diré que José y yo estamos, lógicamente, en las oficinas de Pérez Llorca, pero estamos en dos despachos separados, ¿no? Por estos protocolos COVID-19, pues él está a 30 metros de mí y estamos cada uno en una sala, cada uno solo, ¿no? Para poder estar sin mascarilla, ¿no? Lo digo porque, de no ser así, probablemente le hubiera hecho alguna señal a José de que estaba sobrepasando el tiempo inicialmente previsto, pero bueno, estoy seguro de que lo va a compensar con la siguiente intervención y de ese modo estaremos todos dentro del plazo. Bien, otro dato también curioso, antes de conectarme he visto el número de participantes y había 52 personas en línea, con lo cual pues me alegro de que tenga tanto éxito y que haya tanta gente interesada en estos temas. Bien, continuando con el ICIO.
decía José, que ahora continúo yo con el tercer bloque, que se refiere al impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, en el que también hay varias cuestiones relevantes. La primera, siguiendo un poco el orden sistemático habitual de la ley, tiene que ver con las exenciones. Y entonces hay una primera sentencia de 19 de mayo de 2020 que se refiere a la exención de las universidades, que es el mismo motivo que acaba de contar José en relación con el IBI. Es decir, se planteó por parte de algunos tribunales, por parte de algunos ayuntamientos, la posibilidad de que esta exención no fuera aplicable porque se establece en el año 2001 en la Ley de Universidades y en la Ley 51-2002 se dice que se derogan todas las exenciones y beneficios fiscales no previstos en la presente ley. Bueno, ese dilema se resuelve y claramente el Supremo dice que por supuesto que es aplicable esta exención. Y hago una pausa y pido disculpas por el desorden porque había una pregunta anterior relacionada con la plusvalía municipal y dije que a quien la formuló le dije que la iba a contestar y se me estaba olvidando. La pregunta es la siguiente, me preguntaban, dice, de cara a la cuantificación de la plusvalía, ¿se deben seguir las reglas de cuantificación de la normativa del IRPF? Bien, esta es la pregunta que formula uno de los que están invitados hoy y que están viendo el webinar. Y la respuesta es que, en principio, ese no es el criterio. Las reglas de cuantificación del IRPF sirven para el IRPF y para el impuesto sobre incremento de valor hay que aplicar las reglas propias, ¿no? Es muy difícil, claramente difícil, que anteriormente estaban totalmente objetivadas. Es cierto y era muy sencillo, el 3% por el número de años por el valor catastral del suelo, pero después de la sentencia es muy difícil saber cuándo hay incremento real del valor del suelo. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es intentar jugar con lo que tenemos en nuestras manos, que es la jurisprudencia del Tribunal Supremo, como dije antes, la de 9 de julio y 17 de julio del 18, que establecen esa interpretación de la jurisprudencia constitucional. Y luego hay que jugar con otro factor del que ya hablé con frecuencia, que es eso que algún amigo mío llamaba la aplicación del principio de la tutela judicial afectiva. Es decir, no la tutela judicial efectiva que dice la Constitución, sino la afectiva. En el sentido siguiente, en relación con la plusvalía municipal, quiero destacar que los jueces son muy sensibles para comprender los problemas del contribuyente. ¿Por qué? Pues por una cuestión afectiva, ¿no? Estos problemas que se cuentan los conocen muy bien porque les pasa a ellos en su familia, a su primo, a su hermana o a su madre, y entonces son muy receptivos a aceptar cualquier propuesta imaginativa que hagan los contribuyentes. Cuando son otros problemas distintos, si hablamos de sociedades holding o de operaciones de apalancamiento entre operaciones intraempresa, ahí ya los jueces son menos próximos al problema y menos favorables. Pero con esto es cierto que yo creo que siempre que no sea costoso tendría sentido continuar recurriendo porque es posible que los jueces den la razón a problemas que en principio sería dudoso que les correspondiera. Perdón por el excurso. Vuelvo al impuesto sobre construcción, instalaciones y obras y decía que por un lado estaban las exenciones, que era la del ICIO, y en segundo lugar hay otra segunda exención sobre la que hay jurisprudencia del Tribunal Supremo, que son las obras propiedad del Estado. Hay una sentencia de 24 de junio de 2020 que es interesante, aunque es un problema que probablemente interesa menos a los que estáis hoy aquí viendo esta sesión, porque interesa más a los ayuntamientos, ¿no? O al Estado. Pero bien, esa sentencia básicamente lo que viene a establecer es que no se puede diferenciar al titular del demanio, el titular del dominio público, con el dueño de la obra. De tal modo que con independencia de que actuara o no a través de un organismo autónomo, aunque la sentencia critica la utilización de esa expresión organismo autónomo, lo cierto es que el dominio público es del Estado y probablemente casi siempre será procedente aplicar esta exención, aunque, como digo, lo hiciera a través de una fórmula de gestión indirecta de las que se prevén en la ley. Bien, continuando con el ICIO, otras sentencias interesantes que me parece importante destacar. Hay una sentencia de 10 de junio de 2020 que establece una teoría o una jurisprudencia, mejor dicho, clara respecto de un problema que todos considerábamos claro, que es cómo se determina la base imponible en los supuestos en los que hay licitaciones a la baja. Es decir, se pretende adjudicar una obra por un concurso y al final pues hay una licitación a la baja y ese es el precio de adjudicación de la obra. Y lo que hace el Tribunal Supremo es reconocer que en ese caso el coste real y efectivo será el de la adjudicación final, con lo cual debe tomarse en consideración esa licitación a la baja
y no habría que hacer esa valoración del coste real y efectivo, sino asumir ese valor de licitación. Hay otra sentencia interesante que a mí me gusta mucho y a José le gusta mucho que la cuente, que es la que establece las conexiones entre liquidación provisional y liquidación definitiva. Le gusta mucho porque yo discrepo de la solución del Tribunal Supremo, pero él siempre la defendió y algún asunto ganó con esta interpretación, ¿no? El Tribunal Supremo ya dijo en 2018, el 13 de diciembre, que la liquidación definitiva está vinculada a la provisional y, consecuentemente, aquellas partidas que no fueron incluidas en la liquidación provisional no podrían luego ser incluidas en la liquidación definitiva. Bien, esa interpretación, que a mí, desde mi punto de vista, es criticable, es cierto que es jurisprudencia constitucional, perdón, jurisprudencia o doctrina jurisprudencial y que nos interesa. Nos interesa y entonces quiero destacar que ha salido una nueva sentencia de 18 de junio de 2020 que vuelve a reiterar esa jurisprudencia, con lo cual está clarito, la liquidación definitiva no puede contener partidas que, pudiendo haber sido incluidas en la liquidación provisional, no fueron incluidas. Hay otras sentencias importantes también, por ejemplo, las que establecen la necesidad de realizar la comprobación. Este es un problema muy gordo, por lo siguiente, porque, como decía José, hay 8.000 municipios y todos tienen que aplicar la ley de haciendas locales, pero la capacidad de gestión tributaria es muy diferente en unos y otros municipios. Entonces, de esos 8.000, en 7.900, y no exagero, no hay equipos de inspección. Entonces, como no hay equipos de inspección, es muy difícil que los ayuntamientos puedan hacer esa comprobación final del coste real y efectivo de la obra. Y esto, pues más o menos se lleva con alegría. Con alegría dice, bueno, pues si me liquidó la provisional con base en el presupuesto de obra, pues me doy por satisfecho, ¿no? Pero no siempre es así. No siempre es así y, de hecho, en los últimos años ha habido varios problemas porque los sujetos pasivos no hicieron la obra que tenían presupuestada o la hicieron por un coste inferior al presupuestado como consecuencia de la crisis. Y entonces han tenido que reclamar. Pues bien, evidentemente, si el contribuyente reclama, es obvio que la administración está obligada y tiene que hacerlo. Que no tiene equipos de inspección, que los invente. Que lo tiene que hacer el secretario de la entidad local, que lo haga el secretario. Pero desde luego está obligado a dictar la liquidación definitiva basada en el coste real y efectivo de la obra, porque es perfectamente imaginable el supuesto en el cual el sujeto pasivo diseñó hacer 100 chalés y luego por la crisis hizo solamente 20, con lo cual le tendrían que devolver la diferencia entre lo que pagó en un inicio como consecuencia de la liquidación provisional y lo que realmente le corresponde pagar en virtud del coste real y efectivo de la obra. Y dos cositas más. Hay una sentencia curiosa sobre el valor de las actas con acuerdo de 11 de junio de 2020 que dice algo también razonable, que en realidad dice que, claro, no actas con acuerdo, sí actas con acuerdo. Que si la empresa había suscrito actas con acuerdo con la agencia tributaria en relación con el impuesto sobre sociedades, en donde se alteraba el coste de realización de la obra, no puede luego utilizar esa misma empresa el contenido del acta con acuerdo para instar la modificación de la liquidación del ICIO. Bueno, establece varios argumentos, es curiosa, no es un caso frecuente, pero está bien que tengáis esa referencia. Más interesantes probablemente son las sentencias que establecen que es posible la comprobación de valores, el procedimiento de comprobación de valores, como la de 3 de junio de 2020. Entonces, el artículo 57 de la Ley General Tributaria, que establece los procedimientos de comprobación de valores, también son aplicables al ámbito del ICIO y, de hecho, en ocasiones, aunque la Administración no haya invocado expresamente ese artículo 57, la actividad realizada por el arquitecto municipal, debe ser encuadrada en el régimen jurídico de ese artículo 57. Y esto es importante saberlo, porque siendo así, lógicamente el contribuyente tendría derecho a instar la tasación pericial contradictoria. E incluso podría instar la nulidad de la liquidación si no se le puso de manifiesto su derecho a instar la tasación pericial contradictoria. Esto último no lo dice la sentencia, pero creo que sí que es razonable a la vista de otras sentencias dictadas por el Tribunal Supremo en relación con el responsable. Y dos cositas más. En relación también con esto, hay otra sentencia de 11 de junio en relación con la tasación pericial contradictoria que cuestiona
si es preceptivo que se le dé trámite de audiencia, en donde se incluyan los informes utilizados para la tasación pericial contradictoria, y concluye que sí, es algo interesante. Entonces, vemos lo que decía antes, que no es que valga la tasación pericial contradictoria, que más o menos todo se parece, sino que en caso de considerar que estamos en ese protocolo, pues hay que aplicar todas las reglas establecidas en dicho protocolo de tasación, perdón, de comprobación de valores, no de tasación pericial contradictoria. Y las últimas dos sentencias que quiero mencionar son las siguientes. Una de 22 de junio de 2020, que habla de la prescripción del derecho a liquidar por parte de la Administración, que establece algo obvio, creo yo, en mi opinión es sencillo, que es que no se vincula al momento del inicio ni al momento de dictar la liquidación provisional, sino que se vincula al momento de finalización de la obra. Bien, para mí es bastante obvio que debe ser así, porque antes de ese momento no se le puede reprochar la inactividad. La Administración, hasta que no finaliza la obra, pues no puede actuar porque no le corresponde al sujeto terminar la obra antes de que ella pueda comprobar el coste real y efectivo. Pero dice algo interesante esta sentencia, algo todavía más cosas interesantes, y es que dice que a estos efectos es irrelevante la fecha del visado del certificado de final de obra. Es decir, la finalización de obra no se vincula con esa certificación de final de obra, sino que si el sujeto tiene otros medios de probar que la obra está finalizada con más anterioridad, pues lo puede invocar y eso podría conducir a que se apreciara la prescripción del derecho de la Administración. Y correlativamente, o muy similar a este problema, y es la última que cito, es la de 4 de noviembre de 2020, de hace 2 semanas. Esta última sentencia, también en relación con el ICIO, analiza cuándo nace o cuándo se empieza a computar el plazo de prescripción del derecho del contribuyente a solicitar la devolución de ingresos indebidos. Es decir, el escenario es el que anticipaba antes. Un caso en el que el sujeto pasivo tramitó la licencia, pagó la liquidación provisional y luego, por algún motivo, probablemente ajeno a su voluntad, no hizo la obra. Y entonces, como no hizo la obra, dice, oye, que yo aquí pagué la licencia, pagué las tasas que bien pagadas están y probablemente son inmodificables, pero también pagué a cuenta de la obra futura la liquidación provisional del ICIO. Y entonces quiero que me devuelvan lo pagado porque no llegué a finalizar la obra y no se llegó ni siquiera a devengar el impuesto. Pues bien, para estos casos cabría también cuestionar cuándo se inicia esa prescripción del derecho del contribuyente, y la sentencia esta que acabo de citar dice algo que también es razonable. Dice que es cuando se produce la renuncia expresa. Es decir, el sujeto todavía mantiene vivo su derecho a construir y, por tanto, no puede tramitar esa solicitud de devolución de ingresos indebidos hasta que no se extinga su derecho a construir. Y su derecho se extingue por la renuncia expresa o por la declaración expresa de caducidad por parte del ayuntamiento. Con lo cual, cuando concurra una de esas dos circunstancias, es cuando empezará a computarse el plazo de 4 años que tiene el contribuyente, el plazo de 4 años de prescripción del derecho del contribuyente a solicitar la devolución de ingresos indebidos. Y lo dejo aquí y le devuelvo el turno de palabra a José. Perfecto, muchas gracias, Diego. Pasamos ahora a hablar del impuesto sobre actividades económicas. En mi opinión, quizá es uno de los impuestos que quizá sufra más en los tribunales en los próximos años, sobre todo por el carácter objetivo que tiene la cuantificación de la deuda tributaria, el hecho de que hay determinados sectores económicos que pagan mucho IAE de cuota municipal y no existen realmente mecanismos para tener en cuenta, bueno, pues ese periodo de confinamiento que hemos tenido y la menor actividad económica que va a haber este año y probablemente en los siguientes. De forma que es un ámbito quizá a tener en cuenta, tanto ahora como en los próximos años. Pasando a las cuestiones resueltas por el Tribunal Supremo, bueno, son bastante casuísticas porque se refieren a los epígrafes en los que deben tributar determinados contribuyentes. Hay una sentencia de 21 de mayo en la que es parte del grupo de supermercados Lidl, en el que se analiza pues si es aplicable el epígrafe 6474 o el 6613, que es o supermercados o almacenes populares. Es una cuestión de hecho y, bueno, en la sentencia se señalan las circunstancias que deben tenerse en cuenta para decantarse por uno o por otro.
Tenemos otra sentencia de 9 de julio de 2020. Esta es bastante interesante, que se refiere a si aquellas sociedades que no tengan la actividad financiera en su objeto social, pero sin embargo actúen como apoderados o como representantes de entidades financieras, en concreto era un banco en el caso de la sentencia, si deben de darse de alta en un epígrafe de servicios financieros, y se concluye que efectivamente es así. En el caso analizado, que era el de Correos, pues entre otras cosas se señala que Correos tenía un poder entregado o conferido por la entidad bancaria y que su retribución de los servicios correspondía a un porcentaje del beneficio neto del banco por la comercialización de los productos, con lo cual sí que parece claro que en esos supuestos pues quizá el agente o el intermediario pues tenga interés en esa actividad financiera. Después, en cuanto a cuestiones que están actualmente planteadas y admitidas a trámite en el Supremo, pues tenemos por una parte, si bien parece que será ya resuelto por la ley de presupuestos, la casuística de las comercializadoras de energía, que bueno, aquí sí que he visto que hay asistentes que provienen del sector y seguramente están más que familiarizados con ello. Básicamente, actualmente las comercializadoras tienen que tributar en todos y en cada uno de los municipios en los que tienen algún cliente, aunque sea uno. Entonces, eso plantea un problema de coste tributario bastante elevado en comparación con los rendimientos que puede tener, y también un agravio comparativo con otras entidades que intervienen en el sector eléctrico. El auto del Tribunal Supremo sí que analiza una serie de cuestiones que serán objeto de análisis y que, bueno, si finalmente se aprueba la ley de presupuestos tal como estaba prevista, pues seguramente afectará solo a los ejercicios pasados y no a los futuros. Y después tenemos otro supuesto relativo a lo que es la venta de productos de panadería que se han calentado o se ha hecho la cocción final en el propio establecimiento de la venta. Se pregunta si hay que darse de alta en el epígrafe de fabricación de productos de panadería. Y finalmente se plantea una cuestión que quizás más procedimental, que es si el ayuntamiento, con motivo de la liquidación del IAE, puede modificar la matrícula de ese impuesto, o si por el contrario necesita que sea la administración tributaria la que lo realice. Le cedo la palabra a Diego, que ahora nos va a hablar de tasas y de precios públicos. Muchas gracias, José. Efectivamente, ahora voy con tasas y precios públicos, pero antes, ahora sí que estoy atento, tengo que contestar una pregunta que hace un asistente en relación con el ICIO. Y bien, lo que pregunta es que si en relación con el ICIO, que si ha habido algún cambio jurisprudencial sobre la jurisprudencia de parques eólicos. Bien, hasta donde yo sé, no. Es decir, lo de los parques eólicos, como ya sabéis, en 2010 se sentó jurisprudencia en interés de ley sobre qué debía incluirse en la base imponible, y me imagino que es esa jurisprudencia a la que se refiere, porque se incluye también la maquinaria, porque se considera que es consustancial la maquinaria a los parques eólicos y a las fotovoltaicas para determinar la base imponible que se utiliza para cuantificar la cuota, ¿no? Existe una cuestión indirectamente relacionada, y es que, como sabéis, y lo cuento en ocasiones, existe una prestación patrimonial en algunas comunidades autónomas en favor de los ayuntamientos, aunque se establece normalmente en la ley del suelo, y en concreto estoy pensando en la de Andalucía. Esa prestación patrimonial sí que modificó las reglas de cuantificación y excluyó la maquinaria, con lo cual hay varias sentencias en las que se enjuicia la legalidad de esa prestación patrimonial y de la cuota cuantificada por el ayuntamiento. Y entonces podemos encontrar dos tramos temporales en la jurisprudencia autonómica, sobre todo estoy recordando del TSJ de Andalucía, en las que en una se dice que sí, que se incluye, porque además se aplica por extensión lógica esa jurisprudencia del Supremo sobre el ICIO, y en otras se dice que no, porque fue modificada la ley de ordenación urbanística de Andalucía y, consecuentemente, ya expresamente quedaban fuera. Eso es todo lo que, en principio, le puedo contestar. No se me ocurre nada más. Y bueno, y me toca ir a la tercera intervención mía, que tiene que ver con tasas y prestaciones patrimoniales públicas no tributarias, que es la parte dura.
esta parte dura, con lo cual, después de este primer minuto que sí que es glorioso, con lo que os voy a contar, pues ya quien quiera puede levantarse a ponerse un café, porque la parte que viene después es más dura, ¿no? El minuto glorioso tiene que ver con la tasa de vados del Ayuntamiento de Madrid, de la que hablamos el año pasado, en la segunda jornada. Y entonces, si recordáis, os decía que la situación era bastante irregular o criticable, porque el Ayuntamiento llevaba ya 10 años cobrando la tasa de vados, pese a que sistemáticamente el TSJ primero y el Tribunal Supremo después pues declaraba la ilegalidad de la ordenanza fiscal que regulaba esa tasa de vados. Y os dije que la ordenanza fiscal actualmente en vigor ya había sido anulada por el TSJ de Madrid y estaba pendiente de una sentencia del Supremo que se tenía que dictar para que confirmara o no si la sentencia era correcta o, por el contrario, había que casarla y reconocer la legalidad de esa ordenanza fiscal. Pues bien, con fecha 21 de octubre de 2020 se ha hecho pública o se dictó la sentencia del Tribunal Supremo en relación con esta cuestión y efectivamente confirma la nulidad de la ordenanza fiscal. Es decir, la tasa de vados es ilegal. Vuelve a ser ilegal, como lo era el año pasado, hace 2 años, hace 3 años, ¿no? Así que, si estuvisteis el año pasado en la jornada y estuvisteis atentos a esta parte de la explicación y llegasteis a impugnar en plazo esas liquidaciones que se dictaron en el 2020, pues felicidades. Felicidades porque habéis conseguido que se anulen esas liquidaciones, dado que la sentencia del Tribunal Supremo no tendrá efectos retroactivos, pero aquellos que sí que tuvieran viva la impugnación de esa liquidación, paradigmáticamente la del año 2020, conseguirán la anulación y conseguirán recuperar con una buena rentabilidad financiera, en tanto que percibirán el interés de demora, esas cantidades pagadas por tasa de vados. Y después de este primer minuto de gloria, como decía, viene el lío monumental con las tasas y con las demás figuras similares, ¿no? Aunque antes de ello me corresponde volver a contar solamente de tasas, unas sentencias que ya la mencioné el año pasado, pero vuelve a haber otra que vuelve a decir lo mismo, que son unas sentencias que me parecen también criticables porque plantean lo siguiente. Se plantea si el conjunto de supuestos que permiten exigir tasas, que está en el artículo 20, es un numerus apertus ejemplificativo o, sin embargo, es un numerus clausus que determina los únicos supuestos en los que los ayuntamientos pueden establecer tasas. Pues bien, ya lo conté la jornada anterior y lo vuelve a decir exactamente lo mismo en la sentencia de 18 de junio de 2020. El Tribunal Supremo dice que son numerus apertus, pero que caben otros supuestos siempre que exista una sustancial semejanza jurídica con las actuaciones y servicios directamente descritos. Es decir, según esta jurisprudencia, que se aparta de lo que había dicho el Tribunal Constitucional, la sentencia 233 del año 99, el ayuntamiento, aunque prestara servicios distintos de los que se enumeran ahí, no podría exigir una tasa, salvo que hubiera una sustancial semejanza con alguno de los supuestos del artículo 20. Yo creo que estas sentencias no son muy certeras, se refieren además a las tasas exigidas en Barcelona por viviendas desocupadas, que probablemente eran ilegales por otras causas. No era necesario probablemente utilizar este argumento para anularlas. Bien, y después de haber hecho estas dos ideas, expuesto estas dos ideas claras, viene pues una exposición de lo que queramos, de 5 minutos o de 25, porque no conseguiré ser mucho más claro, para recordar esa situación confusa en la que estamos, en tanto que hay el ordenamiento jurídico, la ley de haciendas locales, por supuestos muy similares, permite que se cobren o bien tasas, o bien precios públicos, o bien prestaciones patrimoniales públicas de carácter no tributario. Esto es muy difícil de delimitar y ya empieza a producirse alguna jurisprudencia, que es la que voy a comentaros, porque tiene cierta utilidad. Os recuerdo el marco general porque es importante. En principio había una figura de tasas, que era lo que estaba todo clarito y ordenadito. Luego aparecieron la figura de los precios públicos y se reconoció la posibilidad de que se cobraran precios públicos en lugar de tasas en aquellos supuestos en los que había una prestación de servicios que no era coactiva. Con lo cual, más o menos podríamos decir que el ayuntamiento actuaría como un
una empresa, como un particular, y entonces ahí cabría exigir precios públicos en lugar de tasas. La diferencia jurídica es muy relevante porque, como sabéis, en las tasas lo máximo que se puede cobrar por la prestación de servicio es el coste global de desarrollar dichos servicios, mientras que en los precios públicos es a la inversa. Ese techo no es el techo máximo, sino que es el techo mínimo. Los precios públicos tienen que cuantificarse como mínimo en el coste de prestación del servicio. Con lo cual, no es una discusión puramente académica, sino que tiene una relevancia práctica considerable. Y en relación con ello, pues se plantea, después de la aprobación de la Ley de Contratos del Sector Público, se plantea un nuevo problema, que es la creación de una nueva figura, que es la prestación patrimonial pública no tributaria. ¿Cómo se encaja esta figura? Pues es problemática y se refiere fundamentalmente, para aquellos que utilizan otra terminología, a lo que se llamaba la potestad tarifaria. La potestad de que, a través de tarifas, se exigieran ese tipo de contraprestaciones por los servicios públicos. Bien, esta prestación patrimonial pública, desafortunadamente, fue declarada constitucional por la sentencia 63/2019. El recurso de inconstitucionalidad no era muy bueno y la sentencia del Tribunal Constitucional tampoco es muy buena, pero este es el derecho vigente, ¿no? Tenemos en vigor esta figura. Es criticable, sobre todo porque creo que no satisface suficientemente las exigencias de reserva de ley, por lo menos en cuanto a la cuantificación, en tanto que no hay ninguna predeterminación de cuál tiene que ser la cuantía de estas prestaciones patrimoniales públicas no tributarias. Con lo cual, en ese escenario, lo que voy a contaros simplemente es una sentencia, aunque tengo alguna más, os contaré dos, que tienen mucha conexión con esto y que pueden ayudar a comprender este problema y la relevancia jurídica de este problema. Por una parte, pues unas sentencias en las que se planteaba la naturaleza jurídica de unas... se planteaba si era necesario o no incluir un informe técnico-económico para reducir unas contraprestaciones que parecían precios públicos pero podían ser tasas. Y al final, lo que hace el Tribunal Supremo es decir que no es ni una cosa ni la otra, sino que en realidad son supuestos de prestaciones patrimoniales públicas no tributarias. Se refiere, hablo de las sentencias de 23 de junio de 2020 y 7 de octubre de 2020, que se referían a la prestación exigida por centros deportivos y casas de baños de Madrid. Bien, ahí esta sentencia desarrolla todo esto que acabo de contar con detalle, como es lógico, y más o menos viene a establecer que hay 4 categorías, que vuelvo a recordar. Si estamos ante una ocupación del dominio público, siempre serán tasas. Siempre. Pero si no estamos ante un supuesto de esta naturaleza, sino de la de prestación de servicios, nos encontraremos con que si son coactivas, serán tasas, salvo que haya gestión indirecta, en cuyo caso serán prestaciones patrimoniales públicas no tributarias. Gestión indirecta porque se realiza el servicio a través de un concesionario o a través de una forma de personificación privada de la administración. Y en el caso que estaba comentando de centros deportivos, considera que no es coactiva y que además se presta mediante un concesionario, y al final concluye que entonces nos iremos a la otra opción, que es no tasas o prestación patrimonial pública, sino, al no ser coactiva, precios públicos, o alternativamente, en el caso de que se desarrollen o se realicen por un concesionario, serían precios privados. Con lo cual, nos encontraríamos con la paradoja de que esa misma actividad, en función del modo de gestión, pese a lo que había dicho el Supremo en el año 2015 y de lo que había dicho también el Tribunal Constitucional en la sentencia referida a las tasas portuarias, es relevante y determinante de la naturaleza jurídica de la prestación exigida. Bien, esto por un lado. Y por otro lado, porque estoy al límite del tiempo, hay un auto que es curioso, que quiero destacar, que es un auto de 14 de febrero de 2020, que plantea una cuestión muy interesante, ¿no? Que es la cuestión sobre la posible compatibilidad entre la tasa del 1,5 por prestación de servicios de suministro y el canon concesional. Es muy curiosa, se refiere también a un supuesto de servicio y de abastecimiento de agua, y parece que el ayuntamiento, después de haber cobrado el canon, también pretende cobrar la tasa del 1,5 por ocupación del subsuelo. Y bueno,
es más que dudoso si procede o no procede, pero en cualquier caso será una cuestión que veremos en la siguiente edición de estas jornadas. Con lo cual, acabo aquí mi turno y le cedo de nuevo la palabra a José. Gracias. Muy bien. Y ya para concluir, vamos a comentar algunas cuestiones que afectan más a lo que sería pues la aplicación de los tributos y los recursos en vía administrativa y judicial. En este ámbito ha habido algunas sentencias ya de años pasados que vamos a recordar, porque son especialmente interesantes en el ámbito local. En la primera sentencia de 18 de mayo de este año es muy interesante y además es un punto que nosotros siempre recomendamos revisar en profundidad y con mucho detenimiento, que es la cuestión de los convenios de gestión o la delegación de competencias. En concreto, la sentencia analiza un supuesto en el cual bueno, pues el Ayuntamiento de Gijón tenía unas deudas no tributarias que cobrar a unos administrados y pues lo que ocurre es que tiene suscrito un convenio de gestión con los servicios tributarios del Principado, de forma que el Principado asume lo que es la recaudación ejecutiva. En ese convenio se establecían cuáles eran las distintas facultades que se cedían a la comunidad autónoma. Y bien, lo que viene a interpretar el Tribunal Supremo en este caso es que lo que era en la providencia de apremio no la podía emitir los servicios tributarios del Principado de Asturias, por cuanto eso es una función que le corresponde al órgano encargado de la recaudación en periodo voluntario. Por lo tanto, siempre es una cuestión que nosotros decimos que es cuando los tributos o las prestaciones patrimoniales no sean recaudadas por el verdadero titular de ese rendimiento, es importante ver en qué términos el órgano delegado está ejerciendo esas potestades, esas facultades, porque en ocasiones sí que hay problemas. Es importante tener en cuenta que esos convenios o las delegaciones tienen que publicarse, por lo tanto, deberían ser públicas tanto las delegaciones como las revocaciones de esas delegaciones. Por lo tanto, es un punto relevante. Otra sentencia, también reciente, 17 de septiembre de este año, viene a incidir en lo que ya había sentado el Tribunal Supremo el año pasado, de que tiene interés en cuanto a legitimación activa aquella parte que se haya obligado a pagar tributos de otro en virtud de pacto o acuerdo, en concreto la plusvalía municipal. El interés que tiene esta sentencia, en mi opinión, es que viene a resolver quizá un punto que dejaba un poco abierta la de 2019, porque la de 2019 se refería claramente a un supuesto en el cual era un ayuntamiento en el que únicamente se podía interponer recurso de reposición, no reclamación económico-administrativa, y el pronunciamiento que hace el tribunal da a entender que esas conclusiones son para los supuestos del 14.2 de la Ley de Haciendas Locales, que es recurso de reposición. Bien, el Tribunal Supremo, el caso que analiza en septiembre de este año, se refiere al recurso interpuesto por ese tercero en representación del contribuyente, y ahí sí que considera que después en vía contenciosa es interesado y tiene legitimación activa ese tercero que asumió el pago en virtud de ese pacto. Con lo cual, bueno, pues como regla un poco a tener en cuenta es en aquellos ayuntamientos en que se deba pasar por la vía económico-administrativa, pues quizá se puede o bien plantear el recurso de reposición potestativo o bien directamente plantear la reclamación en representación del verdadero contribuyente. Eso como forma quizá de evitar una posible inadmisión de los recursos posteriores. Nos parece también interesante citar la reciente sentencia de 1 de octubre de 2020 relativa a registros domiciliarios. Es verdad que no es una situación que se produzca normalmente en la aplicación de los tributos locales, pero bueno, ahí está y es bastante interesante y restringe bastante la práctica administrativa y judicial de autorización de registros que se estaba dando en la práctica. Debemos también recordar otras sentencias, si bien esta ya es del año 18, de 21 de mayo, donde se señalaba que el contribuyente no tenía por qué agotar la vía administrativa
antes de acudir a la contenciosa para impugnar actuaciones administrativas cuando los argumentos utilizados fueran exclusivamente de índole constitucional. Bueno, a mí eso me parece interesante, sobre todo en conexión con esa idea que hemos comentado de capacidad económica y otros tributos pues que seguramente en estos años van a sufrir más. Y como última cuestión que está admitida a trámite por parte del Tribunal Supremo, es un supuesto que a mí me parece interesante, que básicamente consiste en determinar si el órgano judicial, a la hora de analizar la desestimación de la administración, de la iniciación de un procedimiento de revocación, si el tribunal puede sustituir a la administración y determinar si es procedente o no esa revocación y no simplemente ordenar la retroacción de las actuaciones administrativas al momento en que hubieran tenido que dictar esa resolución. Es interesante porque, además, pues como señalamos antes, la revocación tendría que ser uno de los procedimientos que se podrían utilizar para corregir los valores catastrales a través del recibo del IBI y, por lo tanto, pues tiene interés. Bien, únicamente pues reiteraros que si hay más preguntas, más cuestiones o materias que os parecen interesantes, estamos a vuestra disposición para comentarlas. A mí me parece que, bueno, de esta revisión de sentencias que hemos realizado, pues sí que salen términos o ideas interesantes, ¿no? Pues el Tribunal Supremo sí que utiliza quizá cada vez más el término de capacidad económica y como parámetro de valoración de la corrección o no de la actuación administrativa y del gravamen, ¿no? Se habla de disfunciones y de peregrinaje de recursos de los contribuyentes y que eso hay que tratar de evitarlo. Se habla también de firmeza condicionada de las liquidaciones a valores catastrales o a otros parámetros previos. Entonces, yo creo que sí que hay indicios para creer que en los próximos años va a seguir saliendo jurisprudencia interesante en materia de tributos locales, la verdad. ¿Tú qué opinas, Diego? Sí, bueno, yo creo que estamos casi todos encantados con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, ¿no? Por lo que estás contando, por esa aplicación expansiva que hace del principio de buena administración, que lo que le lleva a hacer no solamente es un juicio de legalidad, sino también un juicio de constitucionalidad, ¿no? Porque, como bien acabas de anticipar, en la medida en la que considera que se vulneran los derechos y garantías del contribuyente o que no se le hace tributar conforme a su capacidad económica, anula las reglas aplicadas, aunque estén contenidas en una norma con rango de ley, lo cual es inicialmente sorprendente o cuestionable, ¿no? O sea que sí, yo estoy encantado como todos, tenemos mucho interés, llevamos mucho seguimiento de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y confío que en los próximos 12 meses nos den nuevos argumentos para hacer otra jornada, para encontrarnos todos y en ese caso sí, tomar un café con todos y vernos la cara directamente para poder hablar de estos temas que nos interesan. Por lo cual, por mi parte, ahora le dejo el turno a José, pero pues nada, quería agradeceros a todos la participación y hemos contestado algunas cuestiones también por el chat, por escrito y habladas, así que confío que sigáis bien y que nos podamos ver dentro de un año. Hasta luego. Bueno, muchas gracias, Diego. Con esto concluimos la jornada. Simplemente reiterarnos el agradecimiento por el interés y por querer asistir a la jornada y esperamos que el año que viene pues nos podamos ver todos cara a cara y compartir un café y charlar agradablemente. Bueno, pues que sigáis muy bien y nada, buen resto de semana. Adiós.